En este 21º domingo del tiempo ordinario, hemos leído el Evangelio de Mateo en el capítulo 16, versículo del 13 al 20, donde se nos establece la profesión de fe de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Aquí yo creo que nosotros tenemos que hacernos la siguiente reflexión. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros, cristianos del siglo XXI, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo? ¿Cómo nosotros hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, de que Jesús realmente es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, si los que estamos acá no conocimos a Jesús? No tenemos testigos oculares. Nosotros nos basamos a través de unas tradiciones. ¿Cómo sabemos nosotros realmente que Jesús es el Mesías y que es el Hijo de Dios vivo? Frente a esa pregunta nosotros tenemos que tener en cuenta que mi fe tiene que estar conectada con la fe de los apóstoles. Lo que yo hoy creo en que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, tiene que estar conectada con la profesión de fe de esos hombres y mujeres que sí lo vieron. De estos hombres y mujeres que lo vieron caminar sobre las aguas, multiplicar los panes, echar demonios, padecer, morir en una cruz y luego experimentarlo resucitado. Mi fe tiene que estar conectada con la fe de esos hombres y de esas mujeres, para tener yo la certeza de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Cómo nos conectamos? Pues aquí tenemos que tener algo muy claro. Es que la profesión de fe de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, esa profesión de fe se institucionalizó, se organizó, se estructuró a través de una organización visible que hoy se llama Iglesia Católica. Mire que le estoy dando apellido. Yo no estoy diciendo iglesia, yo estoy diciendo Iglesia Católica. ¿Dónde puedo yo encontrar la certeza de mi fe? Cuando mi fe tiene su fundamento en la fe de los apóstoles. Y cómo mi fe, después de 2000 años de tradición, puede conectarse con la fe de los apóstoles a través de una estructura visible, a través de una institución que se llama Iglesia Católica. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Sobre esa fe de Pedro, sobre esa experiencia de Pedro, sobre esa profesión de fe de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, empezó a construir una organización, una institución, una estructura que durante el tiempo nos garantizara la fe. Si esa estructura no existe, si esa organización no existiera, si esa institución no existiera, ninguno de los que estamos acá, absolutamente nadie, y por más de 2000 años, cuando Pedro murió, si esto no se hubiera institucionalizado, cuando Pedro murió, muere la fe. Es decir, que esto hubiera sido un fracaso total. Por eso la Iglesia se fundamenta en la fe de Pedro. Y por eso hoy ustedes, junto conmigo, podemos decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, sin tener la menor duda de que eso sucedió en la historia y que unos hombres y unas mujeres tuvieron una experiencia sin igual hace 2000 años, en la cual concluyeron que Dios se había hecho hombre, murió en una cruz y resucitó. Y nosotros, ¿por qué lo decimos tan convencidamente? Porque nuestra fe está cimentada sobre las experiencias vivenciales de unos hombres y unas mujeres que hoy nosotros los llamamos apóstoles. ¿Y cómo tenemos esa conexión? A través de la estructura de la Iglesia. Por eso tenemos una misma fe. Ahorita van a hacer un ejercicio. Ustedes se van a dar cuenta de algo. Hay tres cosas para uno pertenecer a esta institución que garantiza la fe.
Debemos de tener un mismo credo, debemos de practicar los sacramentos y debemos estar sometidos a un régimen jurídico, es decir, que todos nosotros ante esta institución tenemos derechos y deberes, pero van a hacer un ejercicio ahorita. Les acabo de decir que para poder cimentar mi fe en la fe de Pedro tengo que estar en una institución, porque la fe de Pedro se institucionalizó para que durante todo el espacio y tiempo que se vaya desarrollando esta realidad religiosa se mantenga la garantía de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y para eso tenemos tres elementos para sentirnos dentro de un mismo credo, una misma profesión de fe, los sacramentos y bajo un régimen jurídico. Ahorita vamos a rezar el credo. Yo quiero que ponga atención a los de al lado. Muchos no lo van a rezar. No por pena, sino porque no lo saben. Están aquí. Eso si nos vamos para toda la iglesia es igual. Entonces, primer elemento, tenemos una falla, y es que no tenemos los conocimientos básicos de nuestro credo. No sabemos, no conocemos, no recitamos de memoria nuestra fe fundamental, el credo. Hay personas acá, como en todas partes, que no se han confirmado. Y le acabo de decir que otro elemento para uno sentirse iglesia es que tiene que practicar los sacramentos. Yo no puedo negar que estemos bautizados porque nos bautizaron desde chiquitos, sin preguntarnos. Pero muchos no están confirmados. Muchos hace rato que no se confiesan. Muchos hace rato que no comulgan. Muchos no se casan por lo católico. Mire todo lo que está pasando. Entonces, no tenemos un buen sistema de creencia porque no nos acordamos del credo. Segundo, no practicamos todos los sacramentos. Y tercero, ¿usted conoce sus derechos y sus deberes como laico? ¿Usted sabe qué puede exigir en la Iglesia Católica? ¿Usted conoce como persona laica, y así como yo tengo que conocer como sacerdote, cuáles son mis derechos y mis deberes dentro de esta institución? Yo conozco la realidad jurídica de esta institución. ¿Eso cómo? ¿Y usted qué ven? Mire que tenemos un problema de base. ¿Cuál es el problema de base? Que no nos sabemos el credo, que muchos no practicamos todos los sacramentos, es decir, que hoy hay personas que todavía no han construido el elemento básico de un cristiano: bautizarse, confirmarse y hacer la Eucaristía, y agreguémosle la penitencia. Hay muchas personas que aquí han practicado el sacramento de penitencia solo cuando se fueron a casar o hace mucho rato. Entonces mire que vamos dejando esos elementos que nos hacen parte de una institución que garantiza nuestra fe. ¿Qué sucede entonces? Cuando no tenemos el credo, cuando no practicamos los sacramentos, cuando no conocemos la realidad jurídica dentro de la iglesia, no nos sentimos parte de, no valoramos esta institución, y por eso la empezamos a relativizar, y al relativizar esta fe estamos relativizando la realidad de Jesús, porque solo llegaremos a decir que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, dentro de la institución de la iglesia. Y si nosotros no conocemos la institución de la iglesia, tampoco sabremos entender quién es Jesús. Padre, qué pena, pero yo sí puedo conocer a Jesús en la iglesia. Sí, ¿cómo? Leyendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí. ¿En qué época se escribió Marcos? En el año 60. O sea, 30 años después de que Jesús murió y resucitó. ¿En qué época se escribió Lucas? En el año 70. Después de 40 años de que Jesús resucitó. Mateo, Lucas en el 80 y Juan en el 90 al 100.
Marcos, digamos así los rangos, Marcos escribió alrededor del 60 al 70, Mateo del 70 al 80, Lucas entre el 80 al 90 y Juan entre el 90 al 100. Oiga, se escribió y Jesús muere alrededor del año 30. Es decir, que después de 30 o 40 años se fue poniendo por escrito estas cosas que hoy ustedes y yo rezamos. Y escúcheme esto. Si usted se pone a investigar, y lo puede hacer por internet, búsquenlo hoy, escúcheme esto. ¿Por qué le estoy diciendo? Porque hay gente que dice, no, es que yo leo la Biblia, leo los Evangelios y conozco a Jesús. Por eso le estoy diciendo esto. Me va a buscar cuál es el texto más antiguo que tenemos del Evangelio de Mateo. Hoy estamos leyendo a Mateo. Y a usted le van a decir que el Evangelio de Mateo, el texto más antiguo que tenemos viene del año 150. ¿Qué es el año 150? El siglo segundo. Ese es el texto más antiguo que tenemos. El texto más original que tenemos data del año 150 después de Cristo. Pero padre, usted no acabó de decir que lo habían escrito en el año 70 y que ahora está diciendo que es en el año 50. No se me pierdan. El primero que se escribió fue en el año 70 y el que tenemos está en el año 50. O sea que ¿qué es lo que estamos leyendo? Copias, de copias, de copias, de copias, de requetecopias. Es como usted me viene a decir que cogiendo el Evangelio de Mateo, de Lucas, de Marcos y de Juan, que no tenemos los originales completos. Me viene a decir que es capaz de construirme la persona de Jesús sin la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros sí creemos en Jesús, pero en el Jesús de la iglesia. Nosotros no creemos en Jesús a secas, sino que nosotros creemos en el Jesús de la iglesia. Padre, entonces si yo no pertenezco a la iglesia católica, ¿puedo creer en Jesús? Imposible. Usted sí puede creer en un Jesús que se inventen, pero en el Jesús que se encarnó en una virgen, que pasó haciendo el bien, que murió en una cruz, que resucitó y que hoy está sentado a la derecha del Padre, ese Jesús, si usted fuera de la iglesia católica, no puede creer en ese Jesús. ¿Por qué? Porque los evangelios fueron creados, elaborados, estructurados, pensados por la iglesia. Luego lo que usted y yo leemos, lo que usted y yo, por ejemplo, este texto que acabé de leer, Mateo 16, 13-20. ¿Eso qué es? Esto es lo que nos está diciendo la iglesia, que dijo Pedro, que Jesús dijo. O sea que esos son comentarios de comentarios de comentarios. ¿Esto cómo tiene validez? Esto tiene validez porque está inmersa en la iglesia, porque tiene la tradición de la iglesia. De resto, un texto de estos no es sostenible. Y usted solamente puede conocer a Jesús por la iglesia. Pero si usted no lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿dónde aparece Jesús? Si usted no conoce a la iglesia católica, ¿dónde aparece Jesús? En ninguna parte. Usted puede leer a Jesús fuera de Mateo, Marcos, Lucas, en ninguna parte. Luego, cuando usted dice que cree en Jesús, cuando usted dice que es cristiano, cuando usted dice que Jesús murió en una cruz y resucitó, cuando usted dice que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, el Hijo de Dios, usted está diciendo lo que la iglesia dice. Usted está diciendo lo que la iglesia enseña. Por eso yo estoy vestido con esos ornamentos. Yo, ¿por qué no estoy parado acá de pantalón, saco y corbata? Porque es que si estuviera aquí parado de pantalón, saco y corbata, hablándoles de Jesús, amigo, usted sí perdió el año. Venirse para acá a escuchar un tipo vestido de pantalón, de saco y corbata, no, mijito, perdió el año. Porque es que a mí no me consta que Jesús ha resucitado y que ha muerto en una... A mí no me consta. Yo lo que estoy diciendo es lo que está inmerso en la iglesia, que lleva sus raíces hasta Pedro. Por eso es que yo me he visto de esta manera. Me pongo el alba, quiere decir que yo soy un bautizado en la iglesia católica. Me pongo la estola, porque yo soy un sacerdote bautizado que dirige a sacerdotes bautizados, que son ustedes. Yo soy un sacerdote jerárquico, ustedes son sacerdotes laicos. Me pongo una casulla,
porque yo soy un sacerdote jerárquico que dirige la liturgia de los sacerdotes laicos. Por eso yo aquí estoy parado, no porque a mí me conste con certeza de primera mano lo que estoy diciendo, no, es porque yo estoy inmerso en una institución, y cuando yo hablo en nombre de la institución, y mi fe y el discurso y lo que yo creo está respaldado por una institución que ahonda sus raíces en los apóstoles. Padre, pero es que la Iglesia Católica tiene cositas malucas. Sí. Entonces, ¿cómo dice usted que yo puedo creer en Jesús? Y si no pertenezco a la Iglesia, ya no creo en el verdadero Jesús. Sí, es que, ¿usted qué quiere? Pues que ¿quién fue Pedro? Hay un santico, un primario, una persona que reaccionaba primariamente y negó a Jesús 3 veces, imagínate vos. Lo negó 3 veces, y fuera de eso Jesús le pegó un repelo bien horrible. Apártate de mí, Satanás. Después de que le dice tú eres Pedro y sobre esta te edificaré la iglesia, le dice apártate de mí, Satanás, imagínate. ¿Y quién era Judas? Otro discípulo que escogió Jesús, no lo traicionó. ¿Y quién era Juan y Santiago? Aquellos hombres que querían mandar, tener autoridad y convertir a los demás discípulos en esclavos de ellos. Es decir, no tenemos una iglesia perfecta, no tenemos una iglesia santa, inmaculada, sino que tenemos una iglesia que se va desarrollando lo que es la santidad dada por Jesús en el Espíritu Santo, adorando al Padre, pero también tenemos la realidad humana. Por eso una persona que diga que quiere encontrar en la iglesia una iglesia angelical, amiguito, se equivocó. En la iglesia católica vamos a tener problemas, gente envidiosa, gente maluca, va a haber de todo, porque esta es una iglesia que está constituida por humanos, pero Dios va construyendo en el entretejer de la historia humana, se va dando la gracia de Dios. Eso es lo maravilloso, que nosotros aquí no estamos en una institución angelical, sino una institución que se va construyendo a partir de la claridad y oscuridad, en donde la fe es un faro en medio de la oscuridad y el Espíritu Santo va iluminando nuestras existencias. Continuemos con nuestra celebración eucarística. Sintámonos muy orgullosos de lo que nos regaló nuestro papá y nuestra mamá. Ellos de pronto en ningún momento supieron este maravilloso regalo, pero hoy nosotros sí que tenemos que valorar nuestra fe, y sobre todo que si hoy puede alguien, por certeza, no directa, sino a través de decir que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, somos nosotros que pertenecemos a esta institución, y que tenemos cosas que mejorar, sí, amiguito, comenzando porque tenemos que conocer bien el credo, que no lo conocemos, y ahorita ustedes se van a dar cuenta. Segundo, tenemos que mirar, completar los sacramentos que nos hacen falta y frecuentar los otros, como es la penitencia, la Eucaristía, el sacramento del matrimonio, y conocer mucho más nuestros derechos y deberes dentro de una institución que durante más de 2000 años se ha ido construyendo para garantizar la fe que hoy proclamamos ostentosamente. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Eso solo es verdad porque somos o pertenecemos a la Iglesia Católica. De resto, eso sería una falacia, eso sería algo insostenible, eso sería una realidad mítica. Jesús sería un concepto metafísico, un nombre con el cual nominamos a una fuerza superior, pero no tendría ningún agarre. Si usted pertenece a la Iglesia Católica, el discurso tiene agarre. El pertenecer o estar por fuera de la Iglesia Católica, este discurso no tiene ninguna sostenibilidad. Solo Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, cuando estamos inmersos en una institución y en una tradición que posee la Iglesia Católica. El Señor esté con vosotros.